La tarde, 3 de la tarde con 14 minutos. Ayer se conmemoró, se recordó, el Día Mundial del Sueño. Un sueño que se ha visto alterado en los últimos años con la pandemia, con el teletrabajo, las pantallas y el estrés que representa el día a día. Los días ya no terminan como antes cuando voy a ir después de decir lo siguiente, voy a buscar el carnet en el -2 de este edificio, pero a los niños a la animación previa a las noticias significaba que ya, se acabó, había que ir a dormir. O sea, era Tata Colores o la canción de esta mañana del 13, ya se acabó. Hoy los niños se están acostando mucho más tarde por las pantallas y puede ser más difícil hacerlos dormir. No solo a ellos, también los adultos. Los tiempos de traslado han cambiado, ya no se llega a las 9 de la noche a casa, se llega a las 10 y también a las 11, a las 23 horas para terminar el día con la carga de una jornada que ha sido larga. Por eso conviene hablar del sueño y también del vínculo que puede tener la comida en la conciliación del sueño y poder dormir de buena manera. Para ello está en la línea de ADN Evelyn Sánchez, que es la directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de las Américas. Evelyn, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a ADN. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Encantado de saludarte y bienvenida a ADN. Lo contábamos en la apertura, ha sido un poco más complejo considerar el sueño en los últimos años y también la comida forma parte de ese proceso porque las comidas en los últimos años son más abundantes que las de antes a las 9 o 20 horas. Sí, es verdad. Además, se ha retrasado el horario en que el general de la población consuma alimentos, ya sea por el taco, todos hemos vivido al menos acá en Santiago, el producto del taco, de los tiempos, de el llegar a la casa, preparar los alimentos hace que se retrase un poco el horario de alimentación que teníamos antes, y eso también conlleva a que nuestro estómago esté lleno de alimentos en un horario más tardío, lo que obviamente también produce que se vea un efecto negativo en el sueño, en el descanso en este caso. ¿Y cómo se considera, Evelyn, el alimentarse, el poder llegar a casa, comer tranquilo, sin la necesidad de hacerlo rápido por la presión de los horarios de trabajo, con un buen descanso a partir de esa comida? Exacto. Hay varias formas de intentar esto. Uno es el siempre anticiparse y la idea es trabajar por adelantado. Hay varias técnicas, estrategias, está el meal prep, donde nosotros podemos tener distintos alimentos saludables disponibles, con el fin de que al momento de armar la alimentación, de generar esta preparación en el horario de la cena o la once, el que uno decida, no tenga que partir desde cero, sino que sea algo más sencillo y también la selección de los alimentos. Hay alimentos que tardan mucho más en el proceso digestivo, entonces si este proceso dura mucho más y es más cercano a la hora del sueño, obviamente va a intervenir en este proceso, en el conciliar el sueño propiamente tal. También, por otra parte, hay otros alimentos que al consumirlos más tarde, aquellos alimentos que son altos en grasa, que lamentablemente son los que son más ricos, más agradables y lo cual la población prefiere, permanecen mucho más tiempo en el estómago y eso va a hacer también que al acostarnos pueda haber mayor tendencia a efectos molestos como el reflujo, por ejemplo. Apuntemos ahí. ¿Qué comer para evitar que por la noche, tipo 2 de la mañana, 3 de la mañana, la molestia del reflujo obligan a despertar e interrumpir el ciclo de sueño? Lo más importante es considerar que la última alimentación debe ser idealmente al menos 2 horas antes de ir a acostarme. Y ese es el problema, como yo comentaba anteriormente, es difícil. Por lo tanto, la selección de alimentos debe ir hacia aquellos alimentos que van a tener un proceso digestivo moderadamente rápido, tampoco tan acelerado, porque eso eleva rápidamente el azúcar en sangre y finalmente logramos un objetivo, pero estamos contrayendo otros objetivos. ¿Cuál es el propósito principal? Es idealmente volver a la alimentación lo más natural posible, lo menos procesado posible y con un contenido graso, sobre todo de grasas trans, lo menor posible en este caso. Evitar alimentos muchas veces, uno llega a la casa y quiere ha tenido un día difícil y quiere algún alimento reconfortante y se tiende, por ejemplo, por hamburguesas o completos, etcétera. Pizza, mucha comida rápida, harto delivery, porque estamos cansados y no queremos cocinar. Y precisamente estos alimentos, estos aditivos, los componentes que tienen son los que nos pueden jugar en contra al momento de tener un sueño reparador.
por otra parte, agregar que nosotros tenemos un ritmo que se llama ritmo circadiano, que regula todos nuestros procesos internos, metabólicos, etcétera, y que ya a cierto horario de la noche este va en disminución, y eso no contribuye a que nuestro proceso digestivo y metabólico esté en su mejor momento, que es generalmente en horarios más tempranos. A ver, para tratar de ponerlo con platos sobre la mesa, pastas no, porque las pastas son de rápida digestión. Frutos secos, verduras, ¿por ahí van los alimentos? Sí, idealmente podemos mezclar, por ejemplo, acá hay dos alternativas. Hay personas que les gusta tomar once, propiamente tal, y hay personas que les gusta cenar. Para ambos hay distintas alternativas. Por ejemplo, el cereal, la base puede ser, como tú mencionabas, una pasta, y para el otro puede ser el pan. Idealmente aquí tenemos que cruzar esto de que no sea tan difícil de digerir con alimentos que no eleven tan rápido el azúcar en sangre. Entonces ojalá pueda tener semillas o un componente integral, etcétera. Y ambos los podemos mezclar con verduras, tanto las pastas como el pan. Nosotros estamos acostumbrados a que lamentablemente el agregado sea mantequilla, queso, jamón, pero no tenemos que olvidarnos que también hay verduras disponibles, entonces podemos hacer ambos tiempos de comida, según el gusto, pero agregando este componente saludable que ojalá sea una verdura, por ejemplo. ¿Pan con tomate? Y no olvidar ¿Cómo? ¿Pan con tomate? ¿Pan con palta? Sí, pan, tomate, palta y ojalá algún alimento proteico. También puede ser, no sé, un lácteo, quesillo, queso fresco, por ejemplo, que también podría contribuir de cierta manera por el contenido de ciertos nutrientes como la melatonina a conciliar un buen sueño. La melatonina, que en el último tiempo ha sido muy recurrida principalmente en formato de cápsulas. ¿Y en qué alimentos viene la melatonina? Ese componente que permite ayudar a conciliar el sueño. Sí, esto lo encontramos en alimentos tanto de origen vegetal como origen animal. Si hablamos de alimentos con mayor contenido de melatonina vegetal, están los frutos secos. Nueces, por ejemplo, en los pistachos o en los frutos secos en sí. Y si nos vamos a los alimentos de origen animal, está en los huevos y en la leche. Estos últimos dos calzan con este tiempo de comida, que ya sea una once o una cena, por ejemplo. Estamos conversando con Evelyn Sánchez, es directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de las Américas. Otro de los, no sé bien alimentos, pero sí infusiones que ha tenido un crecimiento importante en los últimos años es el mate. ¿El mate ayuda, va en contra de la idea de conciliar el sueño? El mate no contribuye directamente a conciliar el sueño. De hecho, puede tener un efecto negativo en esto, ya que va más hacia la línea de lo estimulante que hacia lo relajante. Si quiero alguna bebida, algo líquido para la noche, más que el mate, podría ser una leche, por lo que yo te comentaba anteriormente. También pensando en las proteínas, en el calcio y también en este efecto relajante. Y para quienes están llegando a casa tarde, definamos 10, 10:30, 11 de la noche, es medio difícil porque tú me dices que la última comida es a las 2 horas antes de dormir, y a quienes llegan a las 10 ya la frontera comienza a correrse a las 12, 1, 2 de la madrugada, porque además no se llega a apagar las pantallas, sino que a ver una serie, algo de televisión, algo para distraer. ¿Cómo puede complementarse la alimentación con ese horario de llegada a casa? Claro, es un poco complejo con los hábitos que tenemos actualmente. Ahora, una recomendación sería que idealmente no tener este horario de alimentación acostados. Yo sé que es reconfortante, que estamos cansados, pero la postura en la cual estamos, el hecho de estar además consumiendo un alimento con una distracción al frente, va a hacer que tengamos una alimentación mucho más abundante, porque las señales de saciedad no van a llegar oportunamente a mi cerebro, y además en la posición en la que yo voy a estar acostado o recostado no contribuye a el proceso digestivo propiamente tal, y que los alimentos pasen de manera más rápida hacia el estómago y finalmente el intestino.
Con Evelyn Sánchez, que es parte de la Universidad de las Américas, hemos revisado la alimentación y el sueño, un cruce bastante complicado por los hábitos del último tiempo respecto a llegadas a casa o de visionado de elementos, de series, de programas, de videos a través de las plataformas sociales, pero que deben ser compatibles con el poder dormir bien y rendir bien en el trabajo. Evelyn, ha sido muy amable por tener parte de tu sábado con nosotros aquí en ADN. Muchas gracias por la invitación y nuevamente dejar este mensaje de intentar, dentro de nuestras alternativas, volver a nuestra alimentación natural, a compatibilizar nuestros hábitos y a disfrutar, básicamente. Gracias, Evelyn, que tengas una gran tarde de sábado, que estés bien. Igual, muchas gracias. La conversación entonces con Evelyn Sánchez de la Universidad de las Américas para conciliar el sueño. Sabemos que es en hora de siesta esta conversación, pero puede ser aplicada para todas las noches en ADN. Te acompaña siempre una conversación interesante para poder ayudarte en tu día a día. Inglaterra. Y mientras conversábamos con Evelyn, el Manchester United se pone en ventaja en su partido.